la fe de los héroes y de los mártires. Todo el capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de la fe. Y él empieza diciendo en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición que hace el autor en el versículo 1 con respecto a la fe. Pero todo el capítulo nos habla de la fe y nos habla de héroes de la fe. Es decir, que aquí están todos los héroes que el escritor quiere traer a colación. No significa que solamente estos hombres han sido hombres de fe, hubieron más, pero él quiere traer estos como ejemplo para nosotros, hombres de fe, hombres de testimonio. Y ahora estamos ya a punto de iniciar una sesión nueva de héroes. Él nos ha hablado de unos héroes que los va a describir de manera más detallada, pero estamos a punto de iniciar una nueva sesión de héroes en los cuales no se da mucho detalle de ellos, pero el escritor quiere que nosotros sepamos que estos también fueron hombres de fe y de testimonio. Pero quiero que empecemos hablando de uno de esos hombres que el escritor quiso dar más detalle, y fue de Moisés. Y vamos a empezar hablando entonces de la fe de los héroes, y vamos a describir en primer lugar la fe de Moisés en los versículos 28. Moisés dejó lo que muchos nos cuesta dejar: el prestigio, la fama, los placeres y los deleites de este mundo. Y escogió lo que pocos queremos escoger: el sufrimiento, el vituperio, el oprobio por la causa de Cristo. En otras palabras, Moisés escogió lo que el mundo aborrece y aborreció lo que el mundo ama. Nuevamente le repito, Moisés escogió lo que el mundo aborrece y aborreció lo que el mundo ama. Para empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué tanto nos identificamos con la vida de Moisés? ¿Qué tanto nos identificamos con este personaje? No me responda. Simplemente para reflexionar en esta mañana. Hebreos capítulo 11, 28 al 29 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hebreo nos dice que por la fe Moisés celebró la Pascua. Y es importante que nosotros notemos que cuando Moisés celebra la Pascua, ellos están todavía en Egipto. Por tanto, la nación de Israel o el pueblo de Israel, en ese momento que Moisés está celebrando la Pascua con ellos, ellos son esclavos. Ellos todavía son esclavos del faraón. Y eso lo encontramos nosotros en Éxodo capítulo 12, en donde la última plaga, la plaga de los primogénitos,
en esa plaga Dios le manda a los hijos de Israel que maten un cordero y que pinten las puertas de la casa con la sangre de este cordero. Y de esta manera, cuando venga el vengador, es decir, el ángel que va a destruir a los primogénitos de Egipto, no mueran los primogénitos de la nación de Israel. Pero ellos están sacrificando este cordero y están celebrando una Pascua. Y la palabra Pascua significa salida, redención, liberación. Ahora, quiero que entendamos el punto. El punto es que ellos están celebrando la Pascua por fe, porque ellos todavía son esclavos. Y esto es lo que el escritor nos ha dicho al principio, en el capítulo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Ellos estaban seguros de que iban a ser libres, sin embargo, todavía eran esclavos. Esto es fe, fe. Ahora, es importante que notemos también que por la fe Moisés condujo a la nación de Israel, al pueblo de Israel, a través del desierto y los condujo a atravesar el Mar Rojo por tierra seca. Pero cuando nosotros vamos nuevamente allí a Éxodos, nos damos cuenta que la situación fue compleja, porque los egipcios iban detrás del pueblo de Israel. Y cuando ellos llegan a cierto lugar allí, detrás están los egipcios, delante está el mar, y el pueblo está angustiado. Y Moisés le dice en el versículo, en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En ese momento entonces Dios le da la orden a Moisés para que pasen el mar. Y ellos pasan el mar como por tierra seca. Eso es lo que nos dice Hebreos. Y ellos pasan el mar. Pero cuando los egipcios intentan hacer lo mismo, ellos son ahogados y perecen. Ahora, la razón por la cual ellos pasaron por tierra seca, según el libro de Hebreo, fue por la fe. Ellos creyeron a Dios, ellos creyeron en la redención, ellos creyeron en la liberación, ellos creyeron que Dios era poderoso para salvarle de los egipcios. Ahora sigue diciendo en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora ya estamos avanzando hacia el libro de Josué. Recordemos, hermanos, que el escritor de Hebreos cita el Antiguo Testamento y él está siguiendo la historia. Él nos ha hablado de Génesis, nos ha hablado de Éxodo, nos ha hablado de esta historia de la redención, de la liberación de los israelitas, pero ahora nos lleva a que notemos también a un personaje, y es a Josué. Cuando Josué es caudillo, es el líder de la nación de Israel, y ahora Josué manda a unos espías a revisar a Jericó. Y ahora Dios le da la orden a los israelitas que den 7 vueltas a los muros de Jericó. Y al final, en el 7º día, los muros caen por la obediencia, por la fe de los israelitas. Eso es lo que nos dice el versículo 30. Pero es importante que notemos, hermanos, que aquí se nos describe a una mujer que vivía allá en esta ciudad, en Jericó. Y esta mujer es Rahab.
hemos descrito a muchos hombres como Abel, como Moisés. Hemos visto a muchos hombres aquí descritos como hombres de fe. Una larga lista. Pero también se nos ha hablado de algunas mujeres como Sara. Y ahora se nos describe también a esta mujer Rahab. Y es importante que notemos que no solamente hay hombres de fe, sino que hay mujeres de fe. Y aquí vemos a una héroe. Un pastor decía, una heroína, una mujer que es digna de admiración. ¿Y qué es lo que hace Rahab? Bueno, Rahab, cuando los espías llegan a Jericó, ella los oculta en la terraza. Y mientras los hombres de Jericó están buscando a los espías para matarlo, ella los tiene ocultos. Y luego ella descuelga a los espías por el muro y le dice que se escondan por 3 días para que de esta manera los que los están persiguiendo no los encuentren. Ahora, esta mujer básicamente lo que está haciendo es rechazar a su pueblo y identificarse con la nación de Israel. Ella está poniendo en riesgo su vida a fin de salvar la vida de los espías. Pero a causa de este hecho heroico que esta mujer hace, ahora es descrita en el libro de Hebreos como una mujer de fe. Rahab. Y ella no pereció, dice la escritura en el 31, por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora miremos, después de haber visto a Moisés, un gran hombre de Dios, y ver cómo celebró la Pascua por medio con fe, creyendo en Dios, y cómo dirigió a la nación de Israel a través del desierto y del mar, y cómo la nación de Israel continuó con Josué conquistando y Dios bendiciendo la vida de estos hombres de fe. Ahora miremos esta breve lista que el escritor de Hebreo nos presenta. Hebreos capítulo 11, del 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando desde Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jeté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En esta última lista, el autor menciona de manera rápida algunos héroes. En su mayoría son jueces. Si nosotros notamos, las personas que el escritor de Hebreo va a mencionar en esta lista son jueces. Y miremos a estos jueces. El primero de esta lista es Gedeón, el cual aparece en Jueces capítulo 6, donde Dios llama a Gedeón, y Gedeón es de la familia de Manasés. Ahora, Gedeón es el menor de la casa, y Dios escoge a Gedeón. Dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, estando Gedeón en el lagar, sacudiendo el trigo. Y la gente estaba muy atemorizada a causa de los madianitas. Y el ángel le dice, varón esforzado y valiente,
cuando Gedeón escucha esas palabras se sorprende. Varón esforzado y valiente. Si él está allí como haciendo la labor rapidito para esconderse también. Pero Dios lo había escogido para llevar a cabo una misión, era liberar a la nación de Israel de los madianitas. Y de esta manera Dios le da un ejército a Gedeón para que vaya y venza a sus enemigos. Y Gedeón sale con un ejército grande. Si ustedes han estudiado la historia, llegan a un lugar y entonces Dios le dice a Gedeón, este ejército es muy grande, dile a los que quieran que se devuelvan. Luego llegan a un lugar donde Dios le dice que tomen agua y allí hay una prueba. Y finalmente son 300 las personas que llegan a donde están los enemigos para enfrentarlos. 300 hombres, es decir, con 300 hombres Gedeón vence a un ejército enorme. Pero el punto de Hebreos es la fe, que por la fe Gedeón venció a los madianitas, porque creyó en lo que Dios le había dicho, porque le creyó a Dios. Ahora, el segundo hombre descrito aquí es Bará. Bará fue un hombre que fue llamado por Dios por medio de una mujer también, era profetisa, esta es una juez, y esta mujer se llama Débora. Débora juzgó a Israel y es la única mujer jueza en la nación de Israel, pero el punto o la razón por la cual hay una mujer jueza es por el pecado. La nación de Israel había pecado y recordemos que hay un círculo vicioso que siempre se repite siempre que muere un juez. Y volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Eso es algo que se repite. Ahora entonces esta jueza, Débora, llama a un hombre llamado Bará para que venza también a los enemigos de Israel. Y hay un general llamado Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército. Jabín era el rey de Canaán, en Jueces capítulo 4. Y es importante notar de que Dios le da la victoria a Barak. Barak creyó en la palabra que Dios le estaba dando por medio de Débora. Y de esta manera Barak con 1000 hombres vence al ejército de Sisara, que es un ejército también mucho más poderoso. Tiene carros y tiene mucha gente de guerra. Luego miramos otro personaje que el escritor de Hebreos nos menciona de manera rápida, Sansón. Sansón fue un juez de la nación de Israel. Sansón fue un hombre muy valiente, con mucha fuerza. Los niños conocen la historia de Sansón, que mató a un león. Sansón también, con la quijada de un burro, mató a muchas personas. Sansón era muy valiente, pero Sansón pecó. Allí en Jueces también. Sansón pecó. Y la pregunta que muchos se hacen es, bueno, si Sansón pecó y Sansón fue esclavizado por los filisteos, Sansón fue salvo. Aquí el escritor de Hebreo nos dice o nos describe a Sansón como un hombre de fe, como un héroe. De manera que podemos dar por sentado que Sansón fue salvo. Y la Biblia nos dice allá en Jueces capítulo 16 versículo 28, que luego que Sansón ya se había recuperado del trauma, que le sacaron los ojos y era esclavo allí trabajando para los filisteos, él oró a Dios. Él oró y Dios le dio la fuerza para vengarse de sus enemigos. De tal manera que él vaya al templo de Dagón, donde están los filisteos reunidos, y él ora a Dios. Y
pone sus manos en las columnas de ese edificio y el edificio cae. Y murieron miles de personas. Y esto fue una victoria que Dios le dio a la nación de Israel por medio de Sansón. Dios estaba vengándose de sus enemigos, de los enemigos de Israel. El escritor de Hebreo nos menciona a otro juez, Jeté. Dice que venció a los amonitas y fue juez en Israel. Jeté fue un hombre que creyó en el poder de Dios. Él creyó que Dios era fiel para pelear por su pueblo. Y de este juez casi no se menciona. En el capítulo 11, versículo 29 dice, eso es Jueces. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jeté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. En el versículo 32 dice, y fue Jeté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Aquí entonces vemos cómo se nos describe la victoria que tuvo este juez. Y es descrito como un hombre de fe, como un héroe. Porque le creyó a Dios, porque obedeció a Dios y hizo lo que Dios le estaba mandando. El escritor de Hebreo nos sigue hablando de otro hombre muy importante y es el rey David, el cual conquistó a los reinos de alrededor de Canaán, en el cercano oriente. Sin lugar a duda fue un rey muy exitoso, empezando por la derrota del gigante Goliat de Gat. David fue un hombre muy valiente. Dios le dio a David un reino, un reinado. Dios vence a todos los enemigos de la nación de Israel por medio de David allí alrededor, de tal manera que la nación de Israel se hace muy poderosa durante el reinado de David y de su hijo Salomón. Eran potencia mundial. Eso lo podemos encontrar en el libro de Samuel, en primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David escribió muchos salmos, oraciones y cánticos. Y luego, en la Reforma, estos salmos se conocen como el Salterio y son los que se entonaban, los himnos que se entonaban en la Reforma. David fue un hombre de fe y miremos cómo es descrita esa historia en ese momento que David se enfrenta con el gigante Goliat. Vamos a leer el versículo que nos dice las palabras de David al enfrentarse con el gigante Goliat allí en 1 Samuel capítulo 17. No tengo el texto, pero creo que está por allá como por el versículo 40. Dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. David no puso su confianza en él. David puso su confianza ¿en quién? En Dios. En Dios. Y ahora el escritor de Hebreo describe a David como un hombre de fe, como un héroe, un hombre que confiaba en Dios, que obedeció a Dios y que hizo algo heroico para la gloria de Dios. El último personaje descrito es Samuel.
Samuel fue profeta, sacerdote y juez en Israel. No sé si ustedes se habían puesto a pensar en Samuel, allí en el libro de Samuel, y cómo Samuel ejerce estas tres funciones, estos tres oficios: profeta, sacerdote y juez. Y es el único, porque los profetas eran profetas, los sacerdotes eran sacerdotes, y los jueces solo juez, excepto Débora, que también fue profetisa. Pero aquí vemos a Samuel ejerciendo un triple oficio. Dios llama a Samuel siendo muy joven y puso su palabra en su boca. Samuel le creyó a Dios y de esta manera Samuel obedece a la voz de Dios. Samuel juzga a Israel y ahora Samuel es conocido como un hombre de fe. Samuel capítulo 3, del 19 al 20, primera de Samuel. Dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Toda la nación de Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Dios porque Dios estaba con él. Pero también fue juez, él juzgó a Israel. Y también fue sacerdote porque él ofreció sacrificios. Samuel fue quien ungió a David como rey. Samuel unge a Goliat, es decir, unge al primer rey y unge al rey más grande que tuvo la nación de Israel, al rey David. Ahora, después de haber visto esta lista, así como de manera rápida, porque esta es la manera como el escritor nos presenta a estos personajes, ahora miremos los mártires. ¿Quiénes son los mártires? Los mártires son aquellas personas que han muerto por la causa de Cristo, que han muerto por el testimonio de la palabra. Hebreos capítulo 11, del 36 al 40. Dice, otros, miremos aquí la transición, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, estamos mirando a estos hombres que ahora no se presentan como hombres que van a hacer algo heroico, sino hombres que sufren, hombres que son maltratados, que son vituperados, que son azotados, que son puestos en prisiones, hombres que les va a tocar sufrir por la causa de Cristo. Y el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 35, nos dice que los profetas o algunos profetas murieron como mártires y sacerdotes. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar.
todos estos hombres descritos allí, desde Abel hasta Zacarías, fueron hombres mártires. Se dice por la tradición que Isaías fue aserrado. Por eso el autor de Hebreo dice que unos murieron aserrados. Y creo que está haciendo énfasis a Isaías, el cual, según la tradición, muere aserrado. Y otros, desde Abel, que fue sacrificado por su hermano, y muchos profetas y sacerdotes que murieron por la causa del testimonio. Dice el libro de los mártires de Foz, hablando acerca de los apóstoles: Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo; Pablo, ejecutado; Mateo, herido por espada; Juan estuvo como prisionero en la isla de Pasmo, y también se dice que Juan fue echado en una paila de aceite para ser frito allí, pero no murió, salió ileso. Bartolomé, desollejado hasta morir; Andrés fue crucificado; Tomás, apuñalado con una lanza; Judas Tadeo, asesinado con flechas; Jacobo, decapitado; Felipe, crucificado; Judas, crucificado; Lucas el médico, colgado en un olivo; Simón el celote, crucificado; Marco fue arrastrado por un caballo; y Esteban, el diácono de Jerusalén, fue apedreado. ¿Se acuerdan lo descrito allí en el libro de Lucas, donde Esteban da un sermón y la gente cruje los dientes y se abalanza sobre Esteban y lo apedrean y muere? Todos estos hombres murieron como mártires, murieron por la causa de Cristo, murieron por la causa del reino. Ahora, estos hombres, ¿por qué murieron? Por la fe. Ese es el énfasis que el escritor de Hebreo hace. Murieron por la fe, porque ellos creyeron en Dios, creyeron que Dios era poderoso para salvarles, y aún si morían por la causa de Cristo, resucitarían un día y estarían con Cristo. Pero no solamente estos hombres murieron por la causa del testimonio. Los creyentes a lo largo de la historia han sufrido por la causa de Cristo. Desde Nerón, el emperador de Roma. Nerón fue un emperador cruel. Él incendió a Roma y luego acusó a los creyentes o a los cristianos de haber ocasionado el incendio. Y de esta manera empieza la persecución para los cristianos en el año 54 después de Cristo. Pero no solamente Nerón, sino que los sucesores de Nerón, Trajano y Domiciano, y los otros emperadores también fueron crueles. Ahora, es importante que nosotros conozcamos un poquito cómo murieron estos primeros cristianos. ¿Qué les sucedió? Se nos cuenta en la historia por medio de Justo González y de Foz, que son historiadores. Se nos dice que los cristianos en el primer siglo murieron allí devorados por las fieras en los coliseos. Se dice también que los cristianos murieron al ser cubiertos de pieles de animales, de oveja, y luego los perros salvajes lo devoraban. Se dice que los cristianos eran
empalados, es decir, eran atravesados por una estaca. Y estos cristianos eran untados de brea y luego incendiados para que sirvieran como antorcha en los jardines del emperador. Era cruel, sufrieron. Y estos cristianos, antes de morir, se les pedía que negaran a Cristo para ser sueltos. Pero todos estos hombres se negaron a negar a Cristo y por esta razón murieron, dando testimonio por medio de sus obras de que creían en Cristo. Miles de cristianos murieron por el testimonio. Foss dice que Policarpo, obispo de Esmirna, al ser sentenciado a la hoguera, es decir, al ser sentenciado a morir quemado, le pidió el verdugo que negara a Cristo y de esta manera le soltaría. Policarpo respondió: ¿cómo he de negar a mi Señor si durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno? ¿Cómo he de blasfemar de mi Rey que me ha salvado? Por tanto, fue prendido, pero viendo el verdugo que no moría, le hirió y murió. Y luego que murió, lo incineraron, porque la orden era que muriera quemado. Vemos la crueldad, pero también vemos la fe de estos hombres. Aún en el momento de su muerte, testificaron de que creían en Cristo y confiaban en la promesa de la salvación. En la época de la prerreforma, las palabras de John Hus se conoce también como el lucero de la mañana. Roma lo sentenció a la hoguera. Y John Hus, cuando recibió esta sentencia, dijo: cocinen al ganso y se levantará un cisne. Y aproximadamente 100 años después se levantó Martín Lutero, el reformador. De manera que la iglesia siempre ha tenido persecuciones y siempre han habido personas que han muerto como mártires por causa del testimonio y por causa de la fe en Cristo. Y vemos en todas estas personas algo en común: la fe de los héroes y la fe de los mártires que sufrieron cárceles, sufrieron persecuciones, sufrieron martirio. Mateo capítulo 16, 18 nos dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. De manera que aunque Satanás se levante y aunque haya fuertes persecuciones, la iglesia siempre vencerá, porque Dios fortalece a su iglesia. De manera que Dios es quien da la fe, Dios es quien da la fuerza para soportar en los momentos de aflicciones y de dificultades, de prueba. En nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a experimentar pruebas, vamos a experimentar sufrimientos, vamos a experimentar muchas cosas, pero es por medio de la fe en Cristo que vamos a permanecer firmes. Así que esto es un gran ejemplo de la fe de estos héroes y de estos mártires que dieron testimonio de haber creído en Cristo. Ellos testificaron con sus vidas
Ellos testificaron con sus obras que creían en Cristo y que esperaban en la promesa. Y eso nos muestra dos cosas. Que la fe para algunos significa hacer actos heroicos y para otros la fe significa el sufrimiento por la causa de Cristo. Para algunos la fe significa hacer actos heroicos, mientras que para otros la fe significa sufrir por la causa de Cristo. Ahora, hermano, no sabemos qué nos toca a nosotros. Si Dios nos ha escogido para hacer un acto heroico, o Dios nos ha escogido en su soberanía para sufrir por la causa de Cristo. Cualquiera que sea, Dios nos da la fe y nos da la gracia para avanzar en nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, el sufrimiento hace parte de ese propósito de Dios para nosotros. El sufrimiento no siempre lo podemos relacionar con un pecado personal. Muchas personas ven a alguien sufriendo, no, está en pecado. Y eso fue lo que hicieron con Job, los amigos de Job. Estaban cuestionando a Job y estaban acusando a Job de que él había pecado. Pero no siempre, hermanos, el sufrimiento es consecuencias de un pecado personal. Muchas veces el sufrimiento es por la causa de Cristo para perfeccionar nuestra fe y para que nosotros demos testimonio de Cristo. Finalmente vemos que todos los creyentes en Cristo somos salvos. Los del Antiguo Testamento, los del Antiguo Pacto son salvos por medio de la fe en Cristo. Ellos miraban hacia el futuro y nosotros miramos hacia el pasado, 2000 años, el Gólgota, la cruz de Cristo. Dice en el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El único medio para la salvación es Cristo. Nuestra fe se fortalece en la medida que conocemos la palabra, pero también se fortalece en la medida que sufrimos por la causa de Cristo. Oremos en esta mañana.